de tu palabra. Te damos gracias, Señor, también por tu palabra de esta mañana, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, habla nuestras vidas, que nuestro entendimiento, Señor, sea a través de tu palabra, bendito Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los niños pueden salir a su clase. Mira, hermano, qué bendición realmente estar con, yo que estoy dando clases a los niños ya más grandecitos, es una bendición bien grande darle clases a ellos. ¿Y sabe por qué es una bendición bien grande? Porque cada que yo me siento con ellos, yo puedo ver la familia de ustedes. No hay necesidad que ellos me cuenten cómo son ustedes en casa. Ellos son el reflejo de nosotros, ¿verdad? Las maestras que estamos ahí a cargo de los niños. Es una gran bendición el ministrar su corazón. Y algo bien sorprendente que pasa con ellos, hermanos, es que nosotros no necesitamos 2, 3 horas con ellos. Ellos en 5 minutos aprenden un texto y se aprenden una lección. Bien sorprendente lo que el Señor hace. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos, esta preciosa tarde? ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? Amén. Le voy a pedir al grupo de alabanza, ¿cree que podamos entonar esas mismas alabanzas al final del culto? ¿Sí? ¿Las de júbilo? ¿Sí? ¿Cuántos traen problemas esta tarde? Pues medios, otros muchos. Pero yo creo que Dios ministra a su pueblo a través de la alabanza. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos. En esta preciosa tarde se me ha encomendado compartir la palabra y siempre lo he dicho, es un gran privilegio para mí. El tema que yo le puse a esta predicación es floreciendo o florece en cada etapa de tu vida. A lo largo de nuestras vidas, hermanos, nosotros podemos pasar por diferentes etapas de las cuales aprendemos de las mismas. Por ejemplo, cuando hablamos de las estaciones del año, ¿usted sabe cuántas estaciones del año tenemos? 4, primavera, verano, invierno, otoño, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposo, cuando entramos en el tiempo de verano, él sufre mucho en esa etapa porque a él no le gusta el calor. El verano a él no le gusta, pero cuando entramos en el invierno a él le encanta el frío. Y yo soy al revés, a mí me encanta sudar, me encanta el calor y el frío no me gusta. Pero esas etapas fueron hechas también por Dios para que tú y yo lo disfrutemos, porque imagínense si todo el año fuera frío, pues no tendría chiste, ¿verdad? O si todo el año fuera calor, tampoco tendría chiste. Mas sin embargo, en diferentes etapas que el Señor hace en nuestras vidas, y si nos vamos o nos transportamos a lo espiritual, si yo le pregunto a usted, estoy segura que usted no es la misma persona de hace 10 años, ¿verdad? O sí, o sigue siendo la misma persona de hace 3, 4 años atrás, ¿verdad que no? Porque vivimos etapas diferentes en las cuales el Señor nos llama a disfrutar de las mismas. Pero quiero que usted entienda, hermanos, que hay una de las cosas, y quiero hablar un poquito de las etapas, porque algo que el Señor hablaba a mi vida a través de este pasaje, y yo quiero que tenga su Biblia abierta, porque lo vamos a abrir ahorita en el primer libro de Samuel para que lo vaya buscando. Yo quiero que entienda que a través de las etapas en las cuales uno va viviendo, Dios nos muestra y nos llama para que cada etapa tú la disfrutes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando entramos en la etapa del otoño, usted va a las tiendas grandes y ¿qué colores salen a relucir? El naranja, ¿verdad? Son colores que hasta cierto punto la sociedad te está diciendo, estamos entrando en una nueva etapa, ¿verdad? Y Dios nos llama a nosotros a disfrutar de esas etapas también, ¿verdad? Aunque a usted no le gusta el calor, pues Dios ahí lo mando para aquellos que sí les gusta, a nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Pero algo que la Biblia me llevaba, y dentro de la misericordia de Dios puedo ver y entender que Dios nos muestra 3 cosas de las cuales tú y yo tenemos que estar muy atentos. Y es algo que la misericordia de Dios muestra a través de la Biblia. ¿Usted sabe cuáles fueron los 3 propósitos que Satanás ha estado en esta tierra? ¿Cuáles son los 3 propósitos? A ver, dígalo fuerte.
y destruir. Matar, hurtar y destruir. Son las tres cosas que el enemigo, y Dios nos muestra esas tres cosas para nosotros. Y cuando yo leía esto en la escritura, yo podía decir que las mujeres en este tiempo también somos el blanco de Satanás. ¿Cuántas creemos eso? Que tú y yo somos el blanco de Satanás también, ¿verdad? Si usted va al libro de Génesis, usted va a entender con quién habló Satanás por primera vez. ¿Con quién? Con la mujer. Porque la mujer, usualmente, hermanos, nos dejamos llevar más por los comentarios. Los hombres no son así, nosotras como mujeres sí. Por ejemplo, si yo le dijera no sé, a alguna de las mujeres aquí, yo le dijera, hermana, ¿sabe que el vestido que trajo no le va bien? Le aseguro que jamás se lo vuelve a poner. Le aseguro que si usted me dice a mi hermana Hortensia, su cabello largo no le va, el miércoles ya lo traigo corto. Porque las mujeres usualmente nos llevamos más por las cosas que escuchamos. El varón no, pero las mujeres sí. Cuando yo voy al libro de Génesis me puedo dar cuenta que el blanco de Satanás también somos nosotras como mujeres. ¿Y sabe por qué? Porque la mujer fue creada a imagen de Dios también. ¿Cuántos creemos que fuimos creadas a imagen de Dios? Y no solamente fuimos creadas a un diseño perfecto de Dios, sino que también Él nos creó para ser mujeres fértiles. Y no solamente para ser mujeres fértiles, sino también para ser mujeres que dan a luz. Para que dentro de nuestro vientre, hermanos, hermanas, nuestro vientre natural y espiritual hayan semillas. Y que esas semillas que nosotros como mujeres producimos haya vida. Y que de esa vida puedan honrar el nombre de Dios. Yo cuando veo a los hermanos, la mayoría son hombres que están en la alabanza, pero tuvo que haber una mujer que dio a luz a estos varones, que Dios les ha permitido ocupar un privilegio muy grande. Entonces nosotras, hermanas, como mujeres, también vivimos etapas de las cuales Dios nos llama a disfrutar de ellas. Y hoy quiero hablar con ustedes de una mujer que usted ya buscó en la Biblia. ¿De quién cree usted que vamos a hablar hoy? ¿Qué le dije? Primer libro de Samuel, capítulo 1. ¿De quién creen ustedes? De Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 2. Y yo quiero que esté muy atento a esta historia que Dios nos muestra en este precioso pasaje. Dice primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 2. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Ana. Y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. El primer libro de Samuel abre con una historia muy interesante. Había un varón que se llamaba Elcana. En este pasaje podemos ver que este hombre llamado Elcana tenía dos mujeres. La primera, la principal, era Ana. Y la otra, dice la Biblia, y la otra era Penina. Pero qué curioso, porque en el versículo 2, en esta historia abre y dice que Penina ya tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. En el Antiguo Testamento usted va a ver historias muy similares, porque en ese tiempo había poligamia, o sea que los hombres podían tener más de 2 mujeres, ¿verdad? Gracias a Dios el día de hoy ya no. Pero en ese tiempo, hermanos, Elcana, el varón, dice en la escritura que amaba a Ana, ¿verdad? Amaba a Ana. Y sobre la vida de Elcana, hermanos, venía una descendencia, o su descendencia de él era de Suf. Esto quiere decir que venía de los levitas. Sobre la sangre de este varón Elcana venía una raíz que él tenía que tener hijos que, ¿qué creen ustedes? Que ocuparan un puesto, ¿en dónde? En el templo, en el sacerdocio. ¿Y qué cree? Pues dice que la esposa principal no podía darle hijos a Elcana. Si usted ha escuchado la historia, por ejemplo, en Europa, hermanos, ahí nadie vota para tener presidente. Ahí es la familia real, ¿verdad? Se muere el papá y el hijo en automático sube al trono. Y cuando una pareja se casa, por ejemplo, en Europa, toda la sociedad está puesto los ojos en la muchacha para ver cuál va a ser su primer hijo, si es hombre o mujer. Y si es mujer, fue niña.
Pero si fue hombre, va a mantener, ¿qué cree? El apellido real. Entonces sobre la vida de Ana caía una gran responsabilidad de, ¿qué cree? De darle hijos a su esposo que se llamaba Elcana. Versículo 3, y quiero que vaya conmigo, no se pierda ese pasaje. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Versículo 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. En estos versículos yo puedo ver a un varón responsable. Dice la escritura que subía, ¿cuántas veces? Cada año subía al templo, a una ciudad que se llamaba Silo, y Silo era una ciudad principal de Israel, era un centro religioso por casi 400 años, hermanos. Entonces este hombre, hasta cierto punto en su vida de él estaba la ley de Jehová, y le daba a cada uno de ellos su porción, a cada uno de ellos de sus hijos que le había dado Penina. Y yo puedo ver a un hombre responsable sobre sus hijos. ¿Cuántos damos gracias a Dios por los hermanos responsables aquí? Y dice la escritura que Elcana subía cada año al templo a dar el sacrificio conforme a la ley. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba ¿a quién? Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién le había cerrado el vientre a Ana? Dios. Mire que preste mucha atención en este pasaje. Hay una historia, hay dos historias similares en el Antiguo Testamento. ¿Usted se acuerda de la historia de Raquel y Lea? Es una historia similar a la de Ana, ¿verdad? Y de Penina. La diferencia es que Ana sabe disfrutar cada etapa de su vida, y de Raquel y Lea no. Fue algo similar, pero ellas marcaron la diferencia. Por ejemplo, ¿usted sabe la historia de Sara y Agar? ¿Sí? Es una historia similar a la de Ana y Penina. La diferencia es que Sara se adelantó a los propósitos de Dios. Ella quiso ayudarle a Dios en sus planes. Y sabe, hasta el día de hoy, por ejemplo, la familia que mencionaba el hermano Roberto, son descendientes de Ismael, hasta el día de hoy, porque hubo una mujer que se adelantó a los planes de Dios. Pero mire qué bonito, versículo 6, dice la escritura: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién cree usted que era la rival de Ana? Penina. Mira, hermanos, yo quiero que preste mucha atención. Es un peligro cuando una mujer no está en los planes de Dios. No sé si usted sabe, los varones, pero cuando una mujer se propone de hacerle la vida imposible a alguien, agárrese, porque esa mujer lo va a lograr. Y dice en la escritura que había esta mujer, Penina, le hacía la vida imposible a Ana. Compartían el mismo esposo. No me imagino que compartían la misma tienda ni la misma casa, no tomaban el café juntas. Pero lo peor que yo puedo ver es que a veces se pueden levantar personas que te pueden hacer la vida imposible, no allá afuera, aquí, dentro. Pero solamente esas personas, ¿sabe por qué a veces mientras yo leía este pasaje, yo decía, pero ¿por qué sucede eso? Una persona que no está en los planes de Dios puede ser usada, hermanos, por el enemigo. Y no hay peor enemigo que una mujer que sea otra mujer. Si una mujer se propone hacerle la vida imposible a alguien, lo va a lograr. Si una mujer se propone investigar algo, le aseguro que lo logra y lo investiga y mejor, ¿verdad? Y dice en la escritura que Penina le hacía la vida imposible y era su rival, la hacía enojar y la entristecía porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Penina la irritaba, por lo cual Ana lloraba. ¿Y qué hacía Ana? ¿Cómo cree usted que era el semblante de Ana?
triste, porque había una mujer que le irritaba. ¿Cómo cree que era el cuerpo de Ana? Delgadita, pues no comía, dice la escritura. Versículo 8. Y Elcana su marido, versículo 8, y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? Es que a veces hay preguntas tan ilógicas, ¿verdad? ¿Cree usted que Elcana no sabía por qué Ana lloraba? Sí sabía, porque era su esposo. Y le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes?, le dice él. Porque Ana nunca no dice la escritura que conteste. Y luego le dice: ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿Cree usted que el esposo no sabía? Por supuesto que sabía. Y luego lo termina rematando Elcana con esta pregunta a su esposa: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué cree usted que ha de haber dicho Ana? No. Porque la etapa que Ana estaba viviendo era una etapa de duelo, de dolor. Y lo que ella deseaba era salir de la estación de invierno a pasar la estación de primavera, de ser mamá. Pero ¿cuántos hijos cree usted que Penina ya le había dado a Elcana hasta ese momento? Probablemente 10, probablemente menos, no lo sé. Pero Elcana le dice a Ana: ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Dice la escritura que la vida de Ana era llorar y cero comida. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Silo era la ciudad donde iban y llevaban sacrificio en ese momento. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró ¿a quién? Y lloró abundantemente. Ella sabía dónde correr. Ella sabía a qué corazón tocar. ¿Sabe una cosa, hermanos? Dice la escritura que cuando Ana hace este acto, ¿quién le había cerrado el vientre a Ana? Jehová. ¿Y con quién? ¿A quién tenía que irle a reclamar? A Jehová. Ella no le reclamó a su esposo. Ella fue a reclamarle a Dios y decirle: Señor, vengo con una petición. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Diga conmigo esa palabra: Jehová de los ejércitos. Por primera vez en la historia, hermanos, una mujer usa esta palabra. En aquellos tiempos solamente los sacerdotes podían dirigirse a Dios de esta manera: Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién cree usted que usó esta palabra? Una mujer. Y por primera vez Ana dice: Jehová Shabaoth, vengo delante de ti. Por primera vez una mujer se dirige a Dios con esa autoridad. Y le dice Ana en el versículo 11: Jehová Shabaoth, si tú te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Ella era una sierva de Dios. Era una mujer que servía a Dios y le dijo: y si te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuántos de ustedes y de cada uno de los hermanos que estamos aquí hemos venido aquí en el altar? Y si este altar hablara y dijera: aquí vino la hermana Itzel y me puso una petición. Si este altar hablara, ¿cuántas peticiones hemos venido a dejar aquí? Muchísimos. Pero este versículo 11, hermanos, yo lo puedo resumir: que cada oración que tú y yo digamos a Dios tenga un propósito. Que tu oración que le vayas a dar a Dios tenga propósitos. Si yo ahorita les pasara a ustedes un papelito y yo les dijera: hermanos, escriban en ese papelito qué es lo que quieren ustedes,
yo les aseguro que sin pensarlo llenaríamos. Y si yo le dijera, es del otro lado del papelito, escriba por qué quiere eso, y ya nos quedaríamos pensando. ¿Sí me explico? La petición de esta mujer, Ana, tenía, su oración de ella era una oración con propósito. Mira, hermano, yo no le miento, nosotros pasamos a testificar cuando nos dieron el carro. Pero yo recuerdo que mi esposo decía, Señor, danos un carro. Y pasaron, ¿qué? 2 años. Y yo siempre le decía a mi esposo, pero ¿por qué Dios no nos los da? Y me acuerdo que una vez mi esposo decía, Señor, necesitamos esto para el ministerio. Había un propósito. Le aseguro que si yo les dijera a ustedes, hermanas, ¿qué les falta? Hermanos, ¿qué les falta? Un avión. Y si Dios te dijera, ¿para qué quieres un avión? Para llevar a los hermanos al Congreso. Yo le aseguro que Dios nos los va a dar, porque hay un propósito dentro de una oración. Y Ana, ¿qué le pedía a Dios? Un hijo varón. Pero Ana no lo quería para él. Le dijo, si tú me lo das, yo te lo voy a dar, le dijo a Dios. O sea, lo que Ana quería era tener un hijo, un milagro, pero ese milagro dárselo nuevamente a Dios. Ni siquiera era para ella. Muchas veces nosotros oramos y elevamos oraciones porque queremos todo para acá. Por eso, mientras yo leía este pasaje, yo entendía, a veces Dios no nos da porque no sabemos orar. Porque Dios sabe que si te lo va a dar, es mentira que le vas a echar raita a los hermanos. Si Dios, tú estás pidiendo en la casa y tú le, Señor, voy a hospedar a los hermanos, y a veces Dios no te lo va a dar porque es mentira que vas a hospedar a los siervos de Dios. ¿Sí me explico? Tu oración tiene que tener un propósito, porque dice Ana, Jehová Shabaot, si te dignares mirar mi aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo, dice Ana, yo te lo voy a entregar nuevamente, todos los días de su vida va a estar en tu templo. Había un propósito en la oración de esta mujer, y no va a pasar navaja sobre su cabeza. Versículo siguiente. Mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Ana hablaba en su corazón. ¿Quién es el que discierne los corazones? Dios. Y solamente se movían, ¿qué dice? Sus labios y su voz, y no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuánto estarás ebria, Ana? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Yo no estoy en contra que ustedes vayan y le digan, pastor, necesito ayuda en este problema, pero el pastor no le va a solucionar nada. Yo no estoy en contra que usted vaya y busque ayuda con otro hermano. Ese hermano, hermana, no le va a ayudar, hermano. Porque sabe una cosa, Ana identificó a dónde tenía que ir. ¿Sí me explico? Y a veces suele pasar, hermanos, que pasamos pruebas, porque yo me incluyo, hemos pasado pruebas. Hermano, ore por mí. Y a veces todo el mundo ponemos a orar y usted ni ora por su mismo problema. ¿Sí me explico? El pastor compartía una vez sobre que le pusieron una petición a él y el hermano hasta ayunaba, estaba ayunando ese día por esta persona. Y cuando lo fue a visitar, esta persona estaba viendo la televisión. ¿Sí me explico? Ana había identificado muy bien a dónde correr y dónde tocar. Y Ana tocó el corazón de Dios. Y sabe una cosa, yo recuerdo cuando la hermana Ere pasó y compartió cuando el hermano Saúl estaba en el hospital. Y me tocó mucho mi corazón cuando la hermana Ere dijo, Dios miró mi aflicción, dijo la hermana Ere, y tuvo misericordia de mí, porque ella supo en dónde correr. ¿Sí me explico? Cuando tú identificas el problema y sabes dónde correr, porque Elí era un sacerdote, pero la tuvo por ebria.
Versículo siguiente. No tengas a tu sierva por una mujer impía, le dijo, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, Ana, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedía a Jehová. Mire qué bonito estos versículos. Me encanta porque puedo ver a una mujer que sabe con quién correr, sabe con quién ir. Dice la escritura que Elcana se llegó a Ana, tuvieron relaciones y Dios se acordó de ella, ¿verdad? Dice la escritura, y levantándose de mañana adoraron a Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, versículo 20, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. La palabra Samuel, hermanos, es una palabra compuesta. La palabra Samú viene de la palabra Shamut, y él viene de la palabra Dios. Entonces Ana le puso el nombre a su hijo, Dios me oye. Dios había escuchado la petición de esta mujer. Versículo siguiente. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. La oración de Ana en el versículo 11 había una oración con propósito. Cuando usted le diga algo a Dios, Señor, dame esto, cúmplalo, hermano, cúmplalo. Ana no se había olvidado de ese voto. Y Elcana, su marido, le dijo y le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Nosotras como mujeres sabemos que a qué edad le quitamos el biberón a los niños. A los 2 años. Pero en la historia, hermanos, en esta historia de Ana, a un niño se le destetaba hasta los 7 años. ¿Sabe? Hay una estadística, hermanos, que dicen que los primeros 7 años de un niño o de una niña, usted como papá va a forjar el carácter del niño. Y usted como mamá va a tener un porcentaje de un 85% de su carácter de ustedes en la vida del niño. O sea que yo, por ejemplo, les decía, los niños que yo les doy clase, ellos me hablan mucho de ustedes, como papás. Porque el papá tiene los primeros 7 años nada más para inculcarle al niño un 85% de su personalidad. ¿Sí me explico? Y el otro 15% el niño va a crecer. ¿Y dónde cree que lo va a agarrar? Del mundo. Entonces, ¿cuántos años tienes tú para crear a tu hijo en su personalidad? 7 años. Y Ana sabía que tenía un trabajo muy fuerte sobre la vida del pequeño Samuelito, ¿verdad? Ella tenía solamente 7 años para forjar el carácter de ese hombre que un día Dios lo iba a ocupar. En una ocasión, hermanos, estábamos en la clase con los niños y yo les hacía ver a los niños la importancia de valorar
el trabajo de ustedes como padres. Y uno de los niños me conmovió en mi corazón, estando en la clase, y me dijo una vez un niño: hermana, yo recuerdo un día, dice, que mi papá no tenía trabajo, me dijo el niño. Y yo recuerdo, hermana, que no teníamos que comer. Y el niño empezó a abrir su corazón y dijo: hermana, y mi mamá estaba muy preocupada. Y yo le dije: ¿y qué hiciste? Le dije yo: mi papá me dijo, no te preocupes, vamos a orar. Y el niño decía: y nos pusimos a orar. ¿Y qué cree, hermana? Por la tarde mi papá ya había conseguido trabajo. Y yo le decía a este pequeño: y el día que tú seas mayor, ¿a dónde crees tú que vas a ir a pedirle una petición a Dios? ¿Con quién vas a ir? Y decía: pues a Dios. ¿Sí se da cuenta? Yo por eso, yo sé que cada niño que nos llega ahí, hermanos, cada uno de ellos tiene un carácter muy diferente. Y a lo mejor ustedes se van a dar cuenta que de vez en cuando van a entrar los niños y se van a quedar sentados aquí, porque a veces ya no los podemos controlar. Pero en cada uno de ellos yo veo un llamado en ellos. Yo agradezco la vida de los abuelitos que traen a sus nietos a la iglesia, porque el día que usted falte, ellos no se les va a olvidar. Porque tú y yo tenemos una gran responsabilidad sobre ellos, de enseñarles. La vez pasada, estando en la clase con ellos, hablábamos, llegó un tema muy profundo que era explicarle a ellos lo que es el Espíritu Santo. Y ustedes vieron que me dieron el pase de Alex. Alex viene de los más chiquitos. Y yo dije: ¿cómo le voy a enseñar yo a Alex el tema del Espíritu Santo? Hermanos, ellos en 10 minutos le entendieron. Y sabe una cosa, Ana tenía una gran responsabilidad sobre su hijo Samuel, porque era una promesa de Dios para ella. Pero Ana sabía que tenía solamente ¿cuántos años? 7 años para influenciar en la vida del pequeño Samuel. Y yo puedo ver en este pasaje a una mujer de fe, a una mujer fuerte, a una mujer adoradora, sumisa como esposa. Pero Ana tuvo que ver mucho en la vida de este hombre que habla primer y segundo libro de Samuel. Versículo 24. Después que lo hubo destetado, Ana lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová. ¿En dónde? ¿A dónde fue Ana a orar? En Silo. ¿En dónde le respondió Dios? En Silo. ¿Y en dónde entregó Ana su promesa? En Silo. Y dice la escritura: y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era ¿qué? Era muy pequeño. Y ¿saben lo que me sorprende de esta historia, hermanos? Que en el capítulo 3 del libro de Samuel, vaya conmigo, en el capítulo 3, dice la escritura que en aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba. Pero qué precioso, porque Dios estaba preparando a una mujer, estaba criando a un siervo de Dios. Ella sabía, porque ella había pedido algo, ¿verdad? En el versículo, el capítulo 3 dice que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. ¿Y quién cree usted que iba a usar? Al pequeño Samuelito. El trabajo y el sufrimiento y la adoración de esta mujer estaba empezando a dar ¿qué? Fruto. Por eso decía el hermano Paco, él es un milagro. Y yo decía, a lo mejor él no lo entiende. No le entiende, pero el día de mañana él va a estar aquí. ¿Sí me explico? Y a lo mejor tú no entiendes el carácter de tus hijos ahorita, pero sabes una cosa, sabes a dónde ir ahora. No con la hermana, porque al final de cuentas tu problema lo vas a escuchar allá por la esquina. Pero si tú vas y tocas el corazón de Dios,
Ahí es cuando Dios quiere escucharte. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 19 en adelante. Y Samuel creció y Jehová estaba ¿con quién? Con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer ¿en dónde? En Silo nuevamente. Porque Jehová se manifestó ¿a quién? A Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué sorprendente ver cuando Dios te responde a tus peticiones. Ana no le reclamó a Dios que estaba viviendo una etapa difícil. Y sabe una cosa, florecer en cada etapa de tu vida es muy difícil también. Porque cuando tú estás pasando un problema, lo que menos quieres hacer es venir a la iglesia. ¿Cierto o no es cierto? Decía la hermana Patti hace rato, y muy cierto. Y lo entendí en mi corazón. ¿Por qué no venir a la iglesia cuando todo está bien? Pero nos cuesta, ¿verdad? Pero cuando tienes problemas, no importa si está lloviendo, hace frío o lo que sea, tú estás aquí porque tienes problemas. Y nosotros como padres, hermanos, necesitamos orar por nuestros hijos. Yo he escuchado, ustedes saben que nosotros estamos en el Guante, ¿verdad? El día de la brigada yo hablaba con Saúl y con Mauri, que ayudaron a la hermana Carlita con los niños. Y Saúl y Mauri me decían, hermana, ya no aguantamos a estos niños, estamos cansados. Y yo veía a Saúl sin zapatos y decía, hermana, me agotaron. Y sabe una cosa, sus padres perdieron una gran oportunidad con estos niños. 7 años perdieron sus papás. Esos niños les pueden decir a ustedes hasta la grosería que ni ustedes se imaginan, hermano. Pero sabe una cosa, dice la escritura que la palabra es viva. Y cuando la escritura dice que la palabra es viva, quiere decir que produce, trae fruto. Y el fruto que tú y yo estamos llevando a nuestros hijos va a producir vida. Pero aún en momentos difíciles hay que enseñarle a nuestros hijos que tienen que adorar a Dios. Y si el día de mañana tú dices, yo no sé por qué mi hijo es así, no sé por qué mi hija es así, probablemente esos 7 años lo dejaste ir. Y sabe una cosa, hermanos, es de suma importancia que nosotros como padres oremos por nuestros niños. Ellos son el reflejo del mañana. Ellos van a ocupar un lugar en esta iglesia. Dice la escritura que Samuel creció y Jehová estaba con él. Ana lo entregó al templo. Cuando usted ya no pueda con su hijo, no lo traiga aquí a la iglesia, porque el pastor no lo va a crear, no lo va a inculcar. Ese es un trabajo de usted y mío. Amén. Pero si tú y yo hacemos bien ese trabajo, Jehová va a estar con ellos. Y no dejó caer a tierra ninguna de las palabras, porque fue un hombre dedicado a Dios. Fue un hombre que adoró a Dios en momentos difíciles. ¿Cuántos hemos venido delante de Jehová y decirle, Señor, ya no puedo con esta situación? Pero es ahí cuando Dios dice, aquí llegaste al lugar indicado. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se había manifestado en Samuel. Y sabe una cosa, florecer en cada etapa de nuestra vida es muy difícil, porque alabar a Dios en momentos críticos, cuando el esposo no quiere o la esposa no quiere, es difícil. Pero yo doy gracias a Dios por la vida de cada varón. Hermanas, demos gracias por la vida de cada varón. Hermanos, demos gracias por la vida de cada mujer. Porque sabe una cosa, eso nos mantiene fuertes. Póngase de pie esta mañana. Y yo les decía, ¿cuántos traemos problemas?